Hola a todos los que estáis viendo este nuevo vídeo sobre historia de España. Hoy os quiero presentar al rey Felipe III, hijo del emperador Felipe II y a su vez nieto del emperador Carlos I de España V de Alemania. Su reinado duró desde el año 1598, a la muerte de su padre, al año 1621. Este rey es considerado como uno de los Austrias menores, ya que su reinado parece ser que no tuvo tanta importancia. Pero a su vez fue uno de los reyes de España durante el llamado Siglo de Oro. Fue apodado como el rey Felipe III el Piadoso. Su reinado supuso el mantenimiento de la hegemonía española en el mundo, siendo bajo su reinado cuando España alcanzó su máxima expansión territorial, obteniendo como herencia a la muerte de su padre territorios en prácticamente todo el mundo conocido, Europa, América, Asia y África. Nace el 14 de abril de 1578 en el Alcázar de Madrid, siendo el último hijo superviviente de Felipe II y su cuarta mujer Ana de Austria, que era la nieta del emperador Fernando I de Austria, hermano del abuelo de Felipe III, Carlos I de España. En el momento de su nacimiento era el tercero en la línea sucesoria, pero tras la muerte de sus dos hermanos mayores, 1578 y 1582, se convirtió en el heredero al trono de España y Portugal y todos sus territorios. Accede al trono a la muerte de su padre en septiembre de 1598, siendo el monarca de los dos reinos de la península ibérica, España y Portugal. Contrajo matrimonio con su prima Margarita de Austria en 1599, en la Catedral de Santa María de Valencia, con la que tendría 8 hijos, Ana María Mauricia de Austria, María de Austria, Felipe, su heredero llamado Felipe IV, María Ana de Austria, Carlos de Austria, Fernando de Austria, Margarita de Austria y Alonso de Austria. Su educación tuvo un marcado carácter humanista, y estuvo a cargo del marqués de Velada, haciendo hincapié en que aprendiera cada uno de los idiomas de los territorios que posteriormente regiría. Gran aficionado a las artes, teatro y pintura, y a los deportes, la caza y la equitación, llegando incluso a pasar hasta 15 días cazando a veces, sin aparecer por su domicilio. En ningún momento de su vida muestra interés por el gobierno de su imperio. Durante el principio de su reinado la forma de gobierno fue la misma que la de sus antecesores los primeros Austrias, su padre Felipe II y su abuelo Carlos I de España, pero muy pronto fue sustituido por el poder delegado en la figura del valido. Esto sucede debido a la incapacidad del monarca de manejar los asuntos del Estado. El gobierno mediante el valido, nos lleva a una nueva forma de gobernar en España, que ya había aparecido en algunos países del resto de Europa. Esta nueva forma de gobernar consiste en la cesión del poder real en una persona de la confianza del rey, para administrar la corte y tomar las decisiones de gobierno, considerándose como si fuera el mismísimo rey el que estaba gobernando. Con respecto a su política interior, cabe destacar que se realizan varias reformas para acabar con la corrupción y la inoperancia de la administración de la monarquía. Los problemas financieros que ya arrastraba del reinado de su padre Felipe II, hicieron este gobierno más dependiente de las Cortes, para que le fueran otorgados los recursos necesarios para su política exterior. En el aspecto religioso, aumentó notablemente la fundación de monasterios y la Compañía de Jesús aumentó su influencia en la corte y en la sociedad. Siguió con la política de enemistad, hostilidad y enfrentamiento con los turcos otomanos como su padre y su abuelo. Su política exterior siempre estuvo basada en la pacificación. Durante su reinado se alcanzan grandes niveles de esplendor cultural, naciendo y desarrollándose las principales figuras artísticas del Siglo de Oro, Mateo Alemán, Miguel de Cervantes, Diego Velázquez, Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Muere el 21 de marzo de 1621 en Madrid, con la edad de 43 años, a causa de unas fiebres y de la erisipela. La situación de España era bastante delicada cuando el rey Felipe II muere, 1598, existían grandes dificultades económicas por las innumerables guerras emprendidas por su abuelo Carlos I de España y por su padre Felipe II. La guerra en Flandes y los Países Bajos, mermaron las arcas de la corona de Castilla, que era principalmente la que sustentaba casi todo el imperio. La guerra contra el protestantismo heredada de su padre y su abuelo también marcaron la política interior y exterior de este reinado, con las consecuencias que ahora voy a enumerar: la muerte de hombres en las batallas, el consumo excesivo de recursos y dinero. La crisis demográfica producida por la expulsión de los moriscos de los territorios españoles, los distintos brotes de peste, que merman la población a niveles nunca imaginados por los gobernantes.
La paz hispánica es el período comprendido entre los años 1598 y 1621. Durante este período el auge político y militar es demostrado mediante la paz con el resto de los reinos e imperios vecinos y con los que rivalizaba anteriormente. El Imperio español permite la entrada masiva de productos europeos, empobreciendo la economía española más de lo que estaba. Al entrar productos del exterior, el producto nacional se vende menos. Los banqueros genoveses recortan los préstamos a la corona, por el hecho de saber cómo estaban las arcas y cómo mermaba la población y los recursos. La corona se encuentra en una situación complicada. Todos los antiguos reinos quieren hacer prevalecer sus derechos y entre unos reinos y otros son distintos, así que la corona debe conciliar y mediar entre todos para que los derechos sean más o menos compartidos, y además que los derechos que primen sean los de la corona y no lo de los antiguos reinos principalmente. Intento de mantener el monopolio comercial con América. Durante su reinado depositó el mando de su gobierno en la figura del valido, figura que al contrario que en España, estaba ya impuesta en diversos reinos y territorios de Europa. Tuvo 2 validos durante su reinado. Duque de Lerma, Francisco de Sandoval, no fue un cargo oficial, sino que este cargo se instituyó gracias a la amistad y la confianza que el rey tuvo con el duque. Su política se basó en, el mantenimiento de la paz, la expulsión de los moriscos y su enriquecimiento personal. Compró muchos terrenos en Valladolid antes del traslado de la corte a esa ciudad. Durante su gobierno, la corte se trasladó a Valladolid entre los años 1601 y 1606, con el consiguiente traslado de gran personal, funcionarios, nobles, artistas, etc., llevando consigo el incremento de los precios de los terrenos en la ciudad. Posteriormente la corte se volvió a trasladar a Madrid, habiendo el duque comprado anteriormente muchos terrenos en la villa de Madrid y haciendo la misma operación para sacar beneficios económicos con el traslado de la corte. Sus arcas se llenaron una y otra vez gracias a la especulación inmobiliaria. También se crea la figura de las juntas transitorias para tratar problemas concretos. Cae en desgracia y es sustituido por su propio hijo en 1618, que inició una conspiración para derrocar a su propio padre. Como anécdota se puede indicar que el duque era la única persona además de la esposa del rey que podía entrar en los aposentos reales y que era él mismo el que vestía y desvestía al rey. Además el propio valido del rey durante este periodo tuvo un valido personal, Rodrigo Calderón. En este periodo, las hostilidades exteriores fueron 3, los turcos otomanos con sus enfrentamientos por imponer el Islam, los problemas con la República de Venecia y con el Ducado de Saboya. Duque de Uceda, Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas y de la Cerda es hijo del duque de Lerma. Durante su gobierno como valido del rey, siempre respetó las decisiones de los presidentes de los consejos. Siempre se opuso a la política de su padre el duque de Lerma. Gobernó la monarquía hasta la muerte de Felipe III, que fue cuando cayó en desgracia y fue sustituido. Fue procesado, condenado y murió en la cárcel de Alcalá de Henares por apropiación indebida. Cambió la política exterior que tenía su padre abandonando el pacifismo y llevando de nuevo a España a la guerra, apoyando al bando Austria en la Guerra de los 30 años. Nunca llegó a ejercer el mismo control que su padre tenía sobre el rey Felipe III. Expulsión de los moriscos de los territorios de sus reinos, tuvo lugar en 1609. Esta expulsión se basó en varios motivos. La actitud de los cristianos poco convencidos, ya que se suponía que el Estado era su defensor. La posible alianza con los turcos y los berberiscos que atacaban constantemente las costas de Levante. La impopularidad de los moriscos entre el resto de la población. La necesidad del reino de controlar las posesiones y las riquezas de los moriscos. Esta medida tuvo consecuencias bastante notables en el reino de Valencia, la Vega de Aragón y la Huerta de Murcia, por el hecho de la disminución de la mano de obra y de propietarios que pagaran rentas en esas zonas, llegando incluso a tener que cambiar el modo de cultivar y los tipos de cultivo. Además de tener también consecuencias demográficas, aunque no por igual en todas las regiones. Las regiones más afectadas fueron Aragón y Valencia. Se concluyen las hostilidades con Inglaterra en 1604, con la llamada Paz de Londres, posteriormente al intento de ayuda de España a la independencia de los católicos irlandeses sobre la Inglaterra protestante, los diversos ataques a las costas inglesas y a los mercantes ingleses. Mejorando las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. La tregua de los 12 años en 1609. Se firma una tregua con los Países Bajos, llevando a la independencia de los holandeses y su expansión por el Caribe y las Indias Orientales.
Se pone fin al enfrentamiento con Francia en 1615, con un doble matrimonio, el casamiento de Luis XIII y su hermana Isabel de Borbón con dos de los hijos de Felipe III. Guerra de los 30 años 1621, en esta guerra, España apoya al emperador Fernando II de Habsburgo de la dinastía Austria, contra Federico V quien tenía el apoyo de Francia e Inglaterra, enfrentando otra vez al catolicismo con el protestantismo bohemio. Con el apoyo a esta guerra, se pone fin a la llamada Pax Hispánica. Expansión del territorio de España hasta alcanzar su máxima expansión territorial, con las conquistas al norte de Florida principalmente. Nacimiento de la esgrima. La esgrima es el único deporte con representación en los Juegos Olímpicos de origen español. Nace en esta época con los famosos duelos en palacio utilizando la llamada espada ropera, arma que formaba parte del vestuario de los caballeros de la época, para resarcirse de las ofensas de otros caballeros. Aunque en sus inicios como deporte olímpico no tuviera ningún representante español, este deporte está basado en los duelos españoles de la corte de Felipe III. Sin más que decir por mi parte y con ganas de que os haya gustado el vídeo y sobre todo tratando de sembrar esa semilla del gusto por la historia y el conocimiento de la historia de España, para la comprensión de los tiempos ocurridos anteriormente y de lo que sucede en la actualidad, espero veros en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, darle like y seguid mi canal.